Bueno, vamos a mirar la linealización y los diferenciales, pero para eso, pues voy a hacer acá como un repaso de la linealización y los diferenciales en cálculo 1. ¿Sí? Sin embargo, pues esto pues ya obvio, ya se trabajó con las funciones de una variable, que son las de cálculo 1. Entonces aquí tengo una función de una variable, pero resulta que esa función es esta curva, es esta curva que tenemos acá. Esa curva, ¿sí? Y entonces en esa curva, cuando yo tengo aquí un valor de x, o sea x1, este va a ser f de x1, y si aumentamos ese x1, lo aumentamos un delta x, ¿sí? Lo corremos, entonces este sería x1 más delta x, ¿sí? Ese delta x es un cambio en x, ese delta x también lo voy a llamar, se puede colocar como dx, que es el cambio, es la diferencia en x. Por eso se llama el diferencial. Entonces, este es el diferencial, pero de x, ¿no? Esta es la diferencia de x. Delta x igual a de x. Entonces, cuando nosotros lo corremos acá, entonces f de x1 más delta x está acá, mírenlo, acá arriba. Ese es esto. Entonces, el incremento de la función es lo que aumenta la y cuando pasamos de este punto a este punto. Entonces, ¿cuánto incrementó yo? Y, aumentó delta x. Y ese delta x, entonces, ¿cómo lo hallamos? Como la diferencia, ¿cierto? Entre f de x1 más delta x menos f de x1, ¿sí? Ese x1 más delta x es el mismo f de x, ¿no? Porque este x1 más delta x va a ser x. Y entonces este va a ser f de x. Listo. Pero ese es el incremento de la función, o también se le puede decir el cambio real de la función. Eso es lo que cambia realmente la función. Miren que ahí no hemos aplicado nada de derivadas. ¿Cuándo hablamos de derivadas? Entonces resulta que ahora voy a trazar la recta tangente. Esta recta, la recta tangente, hay en este punto, ¿sí? Esa recta, cuya pendiente de esa recta tangente, ¿cierto? Es la derivada de la función, ¿sí? La derivada de la función. Entonces, acá, la pendiente, la derivada de la función en x1, ¿no? Esa es la pendiente. Entonces acá, la derivada de la función. Y esa derivada, sabemos que es, como es la pendiente de la recta, entonces es lo que, de lo que cambia subiendo sobre lo que cambia avanzando. O sea, de y, lo voy a llamar de y, no delta y porque delta y es hasta acá, sino de y, el de y, o sea, es el diferencial, pero es la diferencia, pero a la recta tangente, no a la función, sino a la recta tangente, o sea, hasta acá. Eso lo vamos a llamar de y. Y ese de y, o sea, la derivada sería entonces, la pendiente de esta recta es de y sobre de x. ¿Y eso a qué es igual? A f', ¿sí? Porque sabemos que la pendiente es f' en x1. Y entonces de ahí despejamos y decimos entonces que el diferencial entonces sería igual a la derivada de la función por el de x. Ese diferencial es lo que llamamos cambio aproximado de la función, porque miren que es un cambio, ojo, es un cambio pero no es real, sino es un cambio aproximado. Y por eso es que este punto debe ser muy cercano a x1, este punto, porque el delta x tiende a 0. Esos diferenciales, esos deltas o diferenciales son números cercanos a 0, o sea que el cambio aquí es muy pequeño. Luego, si el cambio aquí es muy pequeño, pues entonces esta diferencia entre los dos es muy pequeña, ¿sí? Entonces, ese de y o ese diferencial es el cambio aproximado de la función. Pero si yo quiero hablar del cambio real, es el delta y. Y esto es de y. Listo. Entonces, ojo, este es el incremento de la función. Este es el diferencial de la función. Ahora, ¿qué es la linealización de la función? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el valor, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que esto es x.
Entonces, si yo hallo f de x, es hallarlo con la función. Pero si lo hallo con la recta, se llama linealización de la función. ¿Sí? La linealización de la función, entonces va a ser igual a ¿qué? Al de y, que es esto, más esto. ¿Y eso qué es? F de x1. En la linealización de la función es reemplazar la x, pero ¿en dónde? En la recta tangente. Y si yo reemplazo la x en la recta tangente, pues aquí me queda igual al de y, que es esta distancia, ¿sí? Más f de x1. Es de y más f de x1. Y entonces acá tendríamos que sería, entonces la linealización es la derivada de la función en x1 por el de x más f de x1. Esa es la linealización, ¿no? O sea, es reemplazar la x, pero en la recta tangente. Por eso se llama linealización, porque la recta tangente es una función lineal. Ahora, ¿qué es la aproximación lineal de la función? Que para hallar este valor, que es f de x, no lo voy a reemplazar en la función, sino lo voy a reemplazar en la recta. O sea, prácticamente me están diciendo que el valor de la función, ¿sí?, en x va a ser aproximado a la linealización. Entonces, por eso colocamos el signo de aproximado, ¿ve? Entonces, esta es la linealización de la función. La linealización de la función, entonces, es reemplazar ese valor de x, reemplazarlo, pero en la recta, ¿sí? Reemplazarlo, pero en la recta. Este de x, ¿sí? Ese de x, que es el mismo delta x, este de x, que es el mismo delta x, ¿cómo lo podemos encontrar? Como x menos x1. Entonces, por eso me queda de esta forma. Esa es la aproximación lineal de la función, ¿sí? Ese de x o delta x es x menos x1. Entonces, esta es la aproximación lineal, porque esto es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque esto va a ser un valor, ¿cierto? Esto va a ser una constante porque ahí estoy reemplazando x1. Esto sí, la x sería la variable menos x1 más f de x1. Entonces, ¿qué pasa? Esto me queda una función lineal, ¿no? La linealización es una función lineal porque esta es la ecuación de la recta, ¿no? Este de x también es x menos x1. Y entonces ahí tenemos, ojo, el incremento de la función, que es hallar esta diferencia, pero con la función. ¿Cuánto subió la función o cuánto descendió la función? Es el incremento de la función. El diferencial de la función es el incremento de la función, pero aproximado. Por eso no se halla hasta la función, sino hasta la recta tangente. Por eso se llama el de y. Y ese de y, entonces sería la derivada de la función por de x. ¿Sí? La derivada de la función en x1 por el de x. Porque la pendiente de esta recta es la derivada de la función en x1. ¿Sí? Listo. La linealización, ¿qué es? Es escribir la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? La ecuación de la recta tangente. Y entonces, en este punto, ¿cómo sería? L de x igual a ¿qué? A de y más este. Pero el de y, que es el diferencial, ya lo tenemos acá. Y la aproximación lineal es escribir la función, ¿sí? Aproximadamente igual a ¿quién? A la recta tangente. O sea, no reemplazar la x en la función, sino en la recta tangente. Entonces, ahí tenemos entonces esos términos que vamos a utilizar ahora en R3. ¿Qué va a pasar en R3? Que vamos a hacer es, como tengo una superficie, yo no voy a hablar de una recta tangente, sino de un plano tangente. Entonces, los valores no los voy a hallar en la función, sino en el plano tangente. Y eso sería la linealización de la función, ¿sí? Vamos a mirar entonces cómo sería eso en R3. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora en una función de dos variables, ¿no? Esto sería la segunda, como segundo punto, ahora en una función de dos variables. Entonces aquí tengo la superficie.
y yo tengo el punto aquí x1, y1. Entonces, el valor de la función en ese punto, pues, es f de x1, y1. ¿Sí? Y me voy a mover hasta este punto xy. Entonces, para moverme a este punto, hasta este punto xy, me moví un delta x y un delta y. Entonces, por eso x sería x1 más delta x y y sería y1 más delta y. Y entonces f de xy, pues me queda acá más arriba. ¿Sí? Esa diferencia entre los dos, o sea, esto, ese sería el incremento de la función, ¿cierto? Ese es el incremento de la función, el incremento de f, que lo podríamos llamar como delta z. O sea, que delta z sería f de x1 más delta x, y1 más delta y, menos f de x1, y1. Ese es el incremento de la función, ¿sí? Lo que incrementó realmente la función. Listo. Pero vamos ahora a mirar dónde aplicamos entonces esas derivadas. Miren que el de x también es, el delta x es de x y el delta y es de y, ¿sí? Son cambios en las dos variables. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Entonces resulta que no lo voy a hallar hasta allá, sino voy a hallar un incremento aproximado de la función o un cambio aproximado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar acá un plano tangente. Entonces, si yo tengo el plano tangente acá, el plano tangente en este punto, ¿sí? Ese sería el plano tangente en ese punto, ¿sí? Y resulta que voy a hallar cuánto incrementó cuando cambiamos acá, pero cuánto incrementó en el plano tangente. O sea que podríamos decir que es lo que subió en el plano tangente. Entonces, podríamos decir lo que subió al plano tangente, no lo que subió a la no lo que subió a la superficie, sino lo que subió al plano tangente. Eso lo vamos a llamar el de z. El de z. ¿Cómo encontramos entonces ese de z? Lo que subió aquí al plano tangente. Entonces vamos a mirar cómo encontramos ese de z. Entonces vamos a encontrar ese de z. Entonces, ¿cómo llegamos a cómo este incremento, ¿no? El de z, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? O sea, como función, nosotros sabemos que el plano tangente, la ecuación del plano tangente es z igual a la derivada respecto a x, ¿cierto? Por la derivada respecto a x por x menos x1 más la derivada respecto a y por y menos y1, ¿sí? Más f de x1, y1, ¿sí? Pero esto, entonces, ¿esto qué es? Este sería el de x y este es el de y. Y este sería f de x1, y1, ¿no? Esta es la derivada respecto a x, la derivada respecto a y. Ese sería el z. ¿Y ese z qué es? Ese z es todo esto, hasta acá. Ese es el z. ¿Sí? Eso, el z. Pero yo necesito encontrar este de z. Entonces, ¿qué necesito quitarle? Necesito quitarle esto, que es f de x1, y1. Necesito quitarle esto para que me quede el de z. O sea que el de z va a ser igual a la derivada respecto a x, ¿cierto? Por dx más la derivada respecto a y por dy. Porque de esto se lo quitamos, ¿cierto? Para que me quede este pedacito nomás. Entonces, o sea, prácticamente esta sería la linealización de la función. En cambio, esto que estoy hablando acá, este es el diferencial. Este es el diferencial de la función. Este sería el diferencial
de la función. Y ese diferencial de la función, ¿qué es? Entonces, podríamos decir que ese es el cambio aproximado de la función. Ese es el cambio aproximado de la función. Ese diferencial de la función es el cambio aproximado de la función. En cambio, el incremento de la función o el incremento real, el cambio real es este. Este es el cambio aproximado de la función, que sería lo que subió la función, pero aproximadamente hasta el plano tangente. Por eso se dice aproximado, porque no hasta la función, sino hasta el plano tangente. Entonces ese sería el diferencial. Y esto sería la linealización. Entonces la linealización de la función, ¿a qué es igual? A más la derivada respecto a y por de y más f de x1 y1. ¿Y eso qué es? Esa es la linealización de la función. Porque estamos hallando el valor, ¿sí? Estamos hallando el valor de L de x, y, no en la función, sino en el plano tangente. Entonces, por eso se llama linealización de la función. Y el plano es una función lineal, ¿sí? Y si quiero encontrar la aproximación de la función, entonces la aproximación de la función sería f de x, y es aproximadamente L de x, y. Entonces, podríamos decir que la aproximación lineal de la función, entonces es la derivada respecto a x en x1, y1, por el de x, que es x menos x1, más la derivada respecto a y por x en x1, y1, por y menos y1, más esto que lo voy a llamar acá, lo mismo es Z1. Z1 es f de x1, y1. ¿Eso qué es? Entonces, esta es la aproximación lineal de la función. Es igual que en el cálculo de una sola variable. Entonces, ahí tenemos también las tres cositas. Vean. El incremento de la función, ¿sí? El incremento real. El diferencial de la función, que es el cambio aproximado de la función, ¿sí? Y tenemos la aproximación lineal de la función. ¿Que cómo se halla la aproximación lineal de la función? Con la linealización de la función, que es la ecuación del plano tangente, que ya lo vimos en el video anterior. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Ojo, el diferencial de la función, importantísimo este diferencial de la función. Entonces, ¿qué es ese diferencial? Ese es el cambio real de la función cuando, ojo, ese es el cambio real, no, perdón, el cambio total de la función cuando cambian las dos variables. Miren que aquí ya no estoy diciendo el cambio de la función cuando cambia x o el cambio de la función cuando cambia y. No, estoy diciendo el cambio de la función cuando cambian los dos. Por eso se llama el diferencial de la función o diferencial total, no diferencial, no derivada parcial, sino diferencial de la función, que es cuánto cambia la función cuando cambian las dos variables, no cuando cambia una, ¿cierto? Y la otra constante, no, es cuando cambian las dos. Entonces, miren que aquí están cambiando las dos variables, cambia x y cambia y. Entonces, el diferencial, ¿cómo se encuentra? Pues el diferencial es ¿qué? Es lo que cambió la función, pero con respecto al plano tangente. Y como nosotros ya teníamos cómo encontramos la ecuación del plano tangente, pues entonces lo que cambia la función con respecto al plano tangente, ¿qué es? Es este pedacito, eso es lo que cambia la función con respecto al plano tangente, ¿sí? Porque esto era donde estaba. Cuando yo reemplazo x1, y1 estaba ahí. Y cuando ahora reemplazo a x, y, entonces la diferencia es este pedazo. Este pedacito. Y ese pedazo, este intervalo, es lo que llamamos de z. Y entonces ese de z, por eso me queda así. Este es el diferencial total de la función. Es lo que cambia la función cuando cambian las dos variables x y y. Ese es el diferencial.
Bueno, vamos a mirar entonces a unos ejemplos. Primero, va a encontrar la linealización de esa función en el punto 28,15, ¿no? La linealización es prácticamente encontrar el plano tangente, ¿no? Acuérdense que esa es la linealización. Entonces, la linealización, que este es como el z del plano tangente, entonces es igual a la derivada respecto a x en x1, y1 por el delta x, pero el delta x que es x menos x1, más la derivada respecto a y en el punto x1, y1, por el delta y, o de y, que es y menos y1, más f de x1, y1. Esa es la linealización. Entonces, necesitamos las derivadas. Entonces, derivadas. Entonces, la derivada parcial respecto a x. Entonces, la derivada parcial respecto a x es un producto. Entonces, sería la derivada del primero, que es 1 por la raíz, más la raíz por la derivada de, perdón, la x por la derivada de esa raíz, de la raíz de u, que sería 1 sobre 2 veces la raíz por la interna. La interna sobre 2 veces la raíz. ¿Sí? Entonces tendríamos que eso me da x a la raíz de x a la 2 más y a la 2 más x a la 2 sobre la raíz de x a la 2 más y a la 2. Y esto en el punto 8,15 de una vez, en el punto 8,15, eso me daría 8 al cuadrado más 15 al cuadrado, y la raíz cuadrada, eso es 17, más x al cuadrado, que es 64 sobre 17. ¿Sí? Y entonces me quedaría $353 sobre 17. Esta sería entonces la derivada respecto a x en el punto 8,15. Ahora la derivada respecto a y. Entonces la derivada respecto a y, aquí sí no es la derivada de un producto, sino simplemente la derivada de la raíz, porque la x es constante, y la derivada de la raíz sería la interna, que es 2y, sobre 2 veces la raíz. Entonces eso me da xy sobre la raíz. ¿Sí? Que si reemplazamos ahora el punto, entonces tendríamos el punto 8,15, aquí me daría 17, porque esto es 8 al cuadrado más 225, 289, y la raíz de 289 es 17, y arriba 8 por 15. 8 por 15 daría entonces 120 sobre 17. Entonces, la linealización aquí es igual. Sería entonces a 353 sobre 17, que multiplica a x menos x1, que es 8, más 120 sobre 17 por y menos 15, que es y1, más f de x1 y1, o sea, f de 8,15, ¿cierto? Y f de 8,15, pues entonces es reemplazar aquí el 8, y aquí daría la raíz de 289, que es 17, entonces 17 por 15. Entonces 17 por 15, entonces sería 85 más 170, 255. Y entonces la linealización de la función, entonces daría 353 por x más 120 sobre 17 por y, ¿sí? Y vamos a mirar cuánto nos quedaría entonces acá en estas operaciones. Entonces 353
Entonces todo esto, o sea, multiplicar este por menos 8, este por menos 15, ¿sí? Más 255 me da menos 17. Entonces, esa sería la linealización de la función. Entonces, esta es la linealización de la función. Eso es encontrar el plano tangente. Esa es la linealización de la función en ese punto, ¿sí? Y si me piden la aproximación lineal de la función, entonces la aproximación lineal de la función, ¿qué va a ser? Pues es esto mismo, ¿sí? Pero inclusive la podemos escribir más bien de esta forma. ¿Para qué? Para que si a mí me dan el punto, entonces no sea sino el punto, reemplazarlo acá en la X, restarle 8. Por ejemplo, si es el punto 8,1, 8,1 y 15,1. ¿Sí? A ver, me explico. Te voy a escribirlo de esta forma. Es 353 sobre 17 por el delta X, que es X menos 8. Es lo mismo que hice acá, ¿no? Eso es lo mismo. Más 120 sobre 17 por Y menos 15. ¿Sí? Más 255. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen aproxime el cambio de la función, ¿sí? Pero entonces en el punto, un punto cercano a 8,15. Entonces, un punto cercano a 8,15 puede ser el punto 8,1 y 14,9. Entonces, miren que aquí me queda 8,1 menos 8 sería 0,1. Entonces da 353 sobre 17 por 0,1 más 120 sobre 17. Y aquí es 14,9 menos 15 menos 0,1 más 255. ¿Sí? Y resolvemos esto. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Encontrando el cambio de la función, perdón, el valor de la función aproximado. El valor de la función aproximado. Cuando cambió de 8,15 a 8,1, a 8,1, 14,9. ¿Sí? Entonces, este es el valor de la función aproximado. Miren que no lo estoy reemplazando en la función. Lo estoy reemplazando ¿en dónde? En la linealización, que es el plano tangente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿aquí qué sería? Aquí sería un décimo. Entonces, vamos a hacerlo por acá, perdonen ahí, pero voy a hacer acá. Entonces, si yo sigo haciendo esto, entonces la linealización, el valor aproximado de la función, entonces sería, esto es un décimo, entonces daría 353 sobre 170, aquí me da menos. Esto también es un décimo, entonces me da 120 sobre 170, ¿sí? Más 255. Y esa sería entonces la aproximación lineal por eso aproximado, ¿sí? Esa sería la aproximación lineal. Entonces miremos a ver ahí ese resultado, ¿cuánto sería? Entonces me daría 43.583 sobre 170. Esa es la aproximación lineal de la función en ese punto, ¿no? Si quiero encontrar el valor real de la función, pues reemplazo el punto es acá, ¿sí? Ahí. Entonces, si yo quiero encontrar el valor real de la función, esto ya. Entonces, el valor real de la función sería 8,1, 14,9
igual, miren que aquí es igual, y lo reemplazo es acá. Entonces lo reemplazo acá, 8,1, que multiplica a 8,1 al cuadrado más 14,9 al cuadrado. Y ese sería el valor real de la función. Entonces aquí lo podemos hacer también. Esto es 137,37. ¿Sí? Esto es el valor real de la función y este es el valor aproximado. Ese sería entonces el valor aproximado y este es el valor real de la función. Si hacemos este cociente, me debe dar un número aproximado, ¿cierto? A este, ¿no? Tendríamos que entonces resolverlo para mirar cuánto nos da eso. Corrijamos acá algo, qué pena. Acá esto es f de 8,15 y resulta que es 8 por 17, ¿sí? Y 8 por 17, entonces sería igual a 136. Aquí no es 255, sino 136. Y entonces, si en 136, entonces acá la linealización me quedaría, voy a coger este por 8, 120 17avos por 15, más 136. Entonces me da 353 por 8 sobre 17. Ahí me daría 120 por 15 sobre 17. Entonces acá, aquí no es menos 17, sino menos 136. Menos 136. Entonces da menos 136 ahí. Entonces acá es menos 136 y acá menos 136. ¿Sí? Más. Entonces acá, cuando la escribo de esta forma, sí, bueno, acá sí es con menos 100 cuando resuelvo, pero aquí la escribí de esta forma. Entonces aquí va más 136. Entonces por acá va a ser más 136. Entonces ahora sí vamos a mirar cuánto me da eso. Y entonces me daría 353 menos sobre 170 más 136. Y esos, entonces, acá es
23.353 sobre 170, que es 137,37. Que es ni siquiera en la segunda cifra hay error. ¿Sí? Tendríamos que mirar en la tercera, cuarta cifra. Entonces son valores, miren que es un valor aproximado, demasiado aproximado, o sea, es casi igual, ¿cierto? Porque aquí tendríamos que mirar cuáles son los decimales que siguen y aquí cuáles son los decimales que no siguen. Listo, entonces ahí ya corregimos porque estaba comparando y los resultados no me daban aproximados. Acuérdense que esta es la aproximación de la función porque estoy hallando el valor del punto 8,1, 14,9 en el plano tangente, en cambio este es en la función, ¿sí? Y me deben dar entonces los valores muy aproximados. Bueno, segundo, vamos a hallar el diferencial total de esta función. Acuérdense que el diferencial total es el de z, ¿sí? El diferencial total es el de z, o sea, cómo cambia la función cuando cambia x y y. Entonces, el diferencial total es igual a ¿qué? A la derivada de la función respecto a x por el de x más la derivada de la función respecto a y por el de y. Entonces, la derivada de la función respecto a x, 2x seno de 4y. Y la derivada de la función respecto a y, pues la derivada del seno es el coseno de 4y por 4. Entonces me quedaría x a la 2 coseno de 4y por la interna que es 4, entonces me queda 4, x a la 2 coseno de 4y. Entonces el diferencial, ¿a qué va a ser igual? A 2x seno de 4y por el de x más 4x a la 2 coseno de 4y por el de y. Ese es el diferencial total de la función. O sea, eso es lo que cambia la función cuando cambia x y cuando cambia y. Si me dan el valor, si me dan el punto donde voy a encontrar ese cambio, pues sería xy. Y si me dan cuánto cambió x y cuánto cambió y, pues aquí lo colocamos acá, cuánto cambió x y cuánto cambió y. Y ahí encontraríamos cuánto cambia la función aproximadamente. Acuérdense que este es el cambio de la función aproximadamente, ¿sí? Entonces, este sería el diferencial total. Ahora miremos este ejercicio. Me dicen que compare cómo es el delta z. ¿El delta z qué es? El cambio real de la función, o sea, el incremento de la función. Y el de z, que es el cambio aproximado. ¿Sí? Si me dicen que compare, pues quiere decir que me tienen que dar muy parecidos. ¿Cuándo qué? Cuando xy varía del punto P1 al punto P2 en esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos el delta z? Primero que todo, el delta z, ¿qué es? Hallar la función en el punto final y restarle la función en el punto inicial. ¿Sí? Ese es el delta z. O sea que el delta z sería, reemplazo este punto acá, entonces me da 0,9 al cuadrado más 0,9 al cuadrado por 1,1 al cuadrado más 2. Y a eso le voy a restar, entonces ahora en el punto 1,1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por 1 al cuadrado más 2. Y ese es el delta z. O sea, realmente cuánto cambia la función. Ese es el cambio real. Entonces, bueno, este 2 con este 2 se va. ¿Cierto? Vamos a mirar cuánto me da esto. Entonces, 0,9 al cuadrado más 0,9 al cuadrado por 1,1 al cuadrado. Eso me daría 1,7901. Y aquí me daría 1 menos 2. ¿Cierto? Entonces eso nos da menos 0,2099. Ese sería el cambio real. Este es el cambio real. Ahora vamos a encontrar el cambio aproximado.
Entonces, el cambio aproximado es el de Z. Entonces, para el de Z necesito la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y por el de Y. Entonces, el de Z sería la derivada respecto a X. Entonces, daría 2X más 2X ya a la 2, la derivada, eso es 0, por, ¿cierto? Esto sería en el punto 1, 1, por el de X, ¿sí? El de X o delta X, ¿no? O de X o delta X. Y la derivada respecto a Y, que sería X a la 2 por 2Y, o sea, 2X a la 2Y, porque la derivada de acá, la derivada acá es 0 y la derivada acá es 0, y por el delta Y. Y entonces ese de Z, ¿sí? Sería esta derivada en el punto 1, 1, que es donde estamos arrancando, ¿no? Entonces, si yo reemplazo aquí el punto 1, 1, aquí me daría 2, y aquí me daría 2, entonces me da 4. Por el delta X es el cambio de 1 a 0,9 es menos 0,1, ¿cierto? El delta X. Delta X es menos 0,1. Y este es el delta Y, que sería de 1 a 1, 1, es positivo porque aumentó, ¿sí? Y entonces acá me queda más. Ahora, aquí entonces sería, si vale 1 y 1 me da 2, y menos, y 0,1, acá es positivo 0,1. Entonces el de Z sería menos 0,4 más 0,2. O sea que me da menos 0,2. Entonces miren que es aproximado, vean. Este es el cambio aproximado y no necesité calculadora. ¿Por qué? Porque esto me da una función. Esto es lineal, porque esto es lineal, entonces, ¿sí? Y este es el punto 1, 1. Arranco del punto 1, 1 y va a haber un cambio. Y ese cambio lo reemplazo en ¿dónde? En delta X y en delta Y. Entonces, este es el cambio, este es el de Z, que sería menos 0,2, y el delta Z, o sea, el cambio real es menos 0,2099. ¿Sí? Entonces, podemos decir que sí es un cambio aproximado, ese es el cambio aproximado, se aproxima bastante, ¿cierto? Se aproxima bastante. La diferencia son 99, podemos decir que la diferencia entre los dos serían 99 10 milésimas. 99 10 milésimas sería la diferencia entre los dos. Pero ahí tenemos entonces un delta Z, que es un cambio real, y un dz, que es un cambio aproximado. Bueno, ahora como cuarto ejercicio también de esto, me dicen que la presión de un gas ideal confinado está dado por P igual a K por T sobre V, donde V es el volumen, esta es la presión, V es el volumen, T es la temperatura y K es una constante. Entonces miren que tenemos la presión en función de la temperatura y del volumen, ¿no? Y nos dicen que cuando miden la temperatura y el volumen, se cae en un error. A lo sumo, el 0, ¿cuál es el error? A lo sumo, el 0,6% en la temperatura y el 0,8% en el volumen. Ese es el error, ¿sí? Y entonces me dicen que como para la medida de la temperatura tiene un error y la medida del volumen también tiene otro error, pues va a haber un error para la medida de la presión. En otras palabras, me están diciendo que hay cuánto cambia la presión cuando cambia la temperatura y cambia el volumen. ¿Cuánto está cambiando la temperatura? Entonces, la temperatura está cambiando el 0,6% de ella misma. O sea que el error de la temperatura es 0,006 T. ¿Sí? Y el error del volumen, entonces sería, como es el 0,8%, entonces el error sería el 0,8% de él mismo, del volumen, ¿cierto? Y el 0,8% del volumen es el
0,08B. O sea que ese sería el dB. ¿Pero qué me piden entonces? Me piden el dP. Y el dP entonces, ¿a qué sería igual? A la derivada de P respecto a la temperatura por el dT más la derivada de P respecto al volumen por el dB. Entonces vamos a mirar ese cambio en la temperatura. ¿Sí? La derivada respecto a la temperatura. Entonces, la derivada respecto a la temperatura sería la derivada de T sobre V es 1 sobre V. O sea, me queda K por 1 sobre V por este cambio en la temperatura que es 0,06 T más. Ahora la derivada respecto al volumen. Entonces la derivada respecto al volumen es B a la menos 1, entonces me queda menos K, ¿cierto? Por T sobre B a la 2, ¿cierto? Por el de B, que es 0,008B. Entonces el de P, vamos a mirar que me queda 0,006 K por T sobre B. Y acá me queda menos, una V de acá se va con esta, y me queda 0,008 K T sobre B. Y entonces eso me da, ¿sí? Menos 0,002 K por T sobre B. ¿Sí? Queda 0,006 menos 0,008. Términos semejantes. O sea que podemos decir que la presión está disminuyendo, ¿cierto? Está disminuyendo en un ¿qué? En un 0,2%, es negativo. Luego podemos decir que la presión disminuye, ¿cierto? En un 0,2%. Entonces miren que la temperatura, ¿cierto? La temperatura tenía un error del 0,6% y el volumen tenía un error del 0,8%. Ese error, ¿cierto? En la temperatura y en la presión y en el volumen hacen que haya un error en la presión, en la medición de la presión. ¿Y cuál es ese error? Que la presión tiene un error negativo, o sea que disminuye en un 0,2%, porque esto es 0,002. En porcentaje sería, ¿cierto? El 0,2%.